La ceremonia de graduación de BYU de agosto de 1983. Hace 23 años, si pueden recordar, en esta misma ocasión, ofrecí la primera oración en la cual dije: hoy nos hemos reunido vestidos con las togas negras del falso sacerdocio. Ahora bien, desde entonces muchos me han preguntado si de verdad dije tal cosa, pero nadie me ha preguntado a qué me refería. ¿Por qué no? Pues algunos ya sabían la respuesta y para los demás en BYU no se hacen preguntas. Pero... vaya, no esperaba esto. Mucho se ha dicho sobre la Universidad Brigham Young, pero ninguna ha sido tan crítica como las cosas que a veces dice Nibley. Y lo mismo ocurre con ciertos aspectos de la Iglesia, hablando institucionalmente. Él realmente es un crítico muy duro. Y Hugh, por supuesto, sobrepasa a los demás. Él no trata de ser esotérico, sumamente inteligente, sino pienso que su compromiso es tan visible y ha sido tan marcado y repetido tantas veces que ese no es el motivo. Debemos enfocarnos más en lo que Hugh está diciendo. ¿Sigue hablando tan rápido que nadie puede entender lo que dice? Nadie sabe lo que él sabe. Y eso, por supuesto, hace difícil entenderlo. A veces pienso que ni yo lo conozco. Yo estoy agradecido de que Hugh Nibley, con su brillantez, no haya nacido en la Edad Media, en alguna asignación monástica que tendría que efectuar con su brillantez. En cambio, estoy agradecido de que él haya sido destinado a estar aquí durante la dispensación del cumplimiento de los tiempos, donde podría cultivar su genio y poner su capacidad a la disposición del reino. Y Hugh Nibley, en su campo de estudio, es el erudito más notable que tenemos. Él está tan enfocado en las cosas de mayor importancia y es tan sumiso espiritualmente que le impacienta la mediocridad, le impacienta lo superfluo y por eso a veces lo llaman excéntrico. Cuando en realidad pienso que estas cosas demuestran su profunda devoción. Sabe, hay que entenderlo por lo que es y dejarlo así. ¿Él es un cínico y un pesimista y solo dice cosas negativas? Sí. ¿Es un optimista, un idealista con mucha esperanza por el venir? Sí. Algunos dirían que uno no puede ser todo eso, pero él sí puede. Nunca me he considerado un participante, sino un observador, siempre observando, siempre encontrándome en una posición en donde puedo echar un buen vistazo. Pero todos están en esta misma posición, si quisieran aprovecharla y si se dan cuenta de dónde están. Vagamos como forasteros buscando cosas que reconocer y cuando encontramos algo que es bueno, verdadero y bello, eso es un reconocimiento y te das cuenta de eso. No para analizarlo, sino que viene a la memoria. De repente te viene, lo he visto, sé que es verdad y etcétera. Sigo buscándolo. Uy. Un momento. Tienen que estar escondidos por aquí. Quiero decir, dame una pequeña señal aquí. Estaré agradecido, pero no quieren hacerlo. Hay que buscarlo. Siki matayo foco. Sí, sabemos que Sikio, pero esta no es la pregunta. Matayo foco. Estamos buscándolo desesperadamente. Esta es la búsqueda de la inscripción. Veamos. Acaban de esculpir eso. No han hecho nada aquí. No lo veo allí. No, está aquí. Me voy por aquí. Tengo que ver la otra pared acá. Voy a bajar por aquí. Adiós, nos vemos. La Universidad Brigham Young, asociada con la Fundación de Investigaciones Antiguas y Estudios Mormones, presenta La Fe de un Observador. Conversaciones con Hugh Nibley. En lugar de peregrino apasionado, podrían llamarme el peregrino perplejo, porque eso es lo que me considero, un peregrino perplejo que va en su peregrinación. Me pregunto, ¿qué estoy viendo? Mis primeros recuerdos son cuando huí de mi casa. Recuerdo que cuando tenía 3 años me escapé de la casa. Recuerdo todo lo que sucedió ese día porque estaba decidido a encontrar la respuesta.
Tenía que escaparme, tenía que encontrar el sentido. Solía caminar por la calle 24, 25, solía subir la colina y ahí estaba, a lo lejos había un arco iris. Anhelaba saber qué había ahí. No podía contener las ganas. Tenía que averiguar qué había ahí, más allá de esa calle, ¿no? Parecía que él sabía todo. Él tenía esa curiosidad, una enorme curiosidad por todo. Hizo telescopios en la preparatoria. Recuerdo que más de una vez él me despertaba en medio de la noche, como a eso de las 3 de la madrugada, para decirme que Venus o alguien estaba en plena oclusión, pero yo no tenía ganas de verlo, no me importaba. Creo que presumía de mi conocimiento de las cosas. Era propenso a presumir, ¿verdad? Era un presumido insoportable. Siempre dejábamos que Hugh hiciera sus propias cosas. No le molestábamos. Las cosas se hacían en torno a Hugh. Estoy seguro que mi madre manejaba las cosas en torno a Hugh. Cuando era niño, él tenía varios cuartos solo para él. Él recibió un trato muy especial. Él era el preferido de su madre y por eso él sufrió mucho. El padre de Hugh intentó ser un hombre de negocios como su padre, Charles W. Nibley. Charles Nibley era uno de los hombres más ricos y más exitosos de la iglesia. Él sirvió como obispo presidente por muchos años y fue consejero de la primera presidencia. Tuvo 3 esposas y 3 familias. ¿Fuiste tú quien estuvo en Logan el otro día? ¿Viste el palacio que construyó para una de sus esposas? Construyó estas lujosas mansiones para sus primeras 3 esposas. No quería que vivieran en la pobreza, ni quería que sus hijos se criaran en la pobreza, y no lo hicieron. El resultado fue que todos eran consentidos y tenían todo lo que querían, y si ellos pedían dinero y tenían que esperar 5 minutos, se ponían furiosos, y etc. A él le gustaba muchísimo regalar dinero. La única razón por la que quería ganarlo era para poder dárselo a sus familias. Él quería verlos a todos felices. Creía que eso era necesario para hacerlos felices y ciertamente produjo una clase de felicidad. Siempre supe eso y siempre bromeaba con eso, ya que mi abuelo también lo hacía. Como pueden ver en sus cartas, mi abuelo se burlaba de todo. Se burlaba de las ganancias deshonestas, pero en verdad le preocupaba bastante. Yo le insistía, tu abuelo donó $500,000 a la iglesia. ¿Piensas que habría sido mejor si no lo hubiera hecho? Él habla como si fuera un franciscano. Sería mejor si todos fuéramos pobres. Así no estaríamos tentados a pensar que Dios nos regaló el dinero y que podemos usarlo como queramos. Dios no nos regala esas cosas. Y si lo hiciera, deberíamos usar ese dinero en su obra y no para complacer nuestros propios gustos. Creo que esa fue la última charla que tuve con el abuelo. Fui a ver al abuelo Nibley y fue cuando murió. Tenía una suite en la última planta del Hotel Utah y me dijo, ¿ves aquella ventana? Y considerando todas las cosas que había hecho en su vida, me dijo, si un ángel entrara por aquella puerta en este momento, yo saltaría por esta ventana. No dudaría en hacerlo, saltaría por esa ventana. Él no podía enfrentarse a un ángel. O sea, me refiero al choque cultural que había al ver un ángel y cosas así. Esa fue nuestra última conversación, las últimas palabras. Y después nos despedimos, pero lo que me dijo se quedó conmigo. Él era parte de la primera presidencia, había sido obispo presidente todos esos años, y aún así me dijo que no podría verle la cara a un ángel, y fue porque estábamos hablando de esto, por la forma como él había hecho negocios, y eso no me dejó tranquilo. El dinero nunca tuvo tanta importancia para él. Es la última cosa en la que él pensaba. Pero esa es la raíz de todos los males, lo cual, pues, la palabra es filargaría, y filargaría no quiere decir amor por el dinero. Y decimos, bueno, en realidad no amo el dinero, me gustaría tenerlo, quiero dinero, pero en realidad no lo amo. Pero filargaría es simplemente el deseo de ser rico. Filargaría es el deseo de tener dinero en el banco, el cual todos tenemos. Y esa es la raíz de todos los males. ¿Tienes dinero? Sí, tenemos lo suficiente para nuestras necesidades. No hay un problema con tener suficiente. Pero él dice, es el desear más. Esa es la cosa, porque más que suficiente es más que suficiente. Si no lo necesitas, no lo necesitas, ¿no? ¿Qué más claro puede ser? No sé. A él no le entraba en la cabeza el acumular dinero tan solo por acumularlo. No es que no le gustara, simplemente no pensaba en eso. Ser así es maravilloso. Eso es lo que dicen. O sea, la gente quiere cosas, empieza a querer cosas, y es cuando se empieza a querer cosas, y no hay fin. Primero existe la tentación de tú tienes que tener esto o tienes que tener aquello, y por supuesto, como en el libro de Mormón, que es tan maravilloso, las rivalidades y la amargura que terminan en asesinato y demás. Tener la tentación y después entrar en aquel escenario en donde una cosa ocurre tras otra y todo es por ese tonto deseo de tener cosas. El significado de la palabra lujuria es el deseo de poseer algo, de codiciarlo. Esta es una palabra muy fuerte que asociamos con sexo, pero en realidad no quiere decir eso.
Es ese deseo de, yo tengo que tener eso. Mi corazón está puesto en esto. Tengo que tener un carro fino, nuevo o algo así. Ahora, eso es tonto y dañino. Otra vez, os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Esto es una parábola y era una expresión de imposibilidad. ¿Qué palabra? La imposibilidad. Un camello pasar por el ojo de una aguja es absolutamente imposible, ¿no? Y los apóstoles se asombraron de eso. Ellos no sabían de tal puerta por la que tendría que pasar. La idea de que un hombre rico debe dejar sus riquezas para pasar por el ojo de una aguja y todo aquello. Fue como si esto no pudiera ser efectuado, salvo por un milagro especial de Dios. Era una dispensación especial. Fíjese que cuando los apóstoles lo supieron, ellos estaban completamente sorprendidos, estaban atónitos, no sabían, como dije, de ninguna otra explicación. Lo tomaron literalmente. Aquí dice, y esta no es una buena traducción, pero dice que se asombraron en gran manera. Estaban tan sorprendidos y desconcertados de que él dijera que era imposible que un hombre rico llegue al cielo. Entonces dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Pues uno no entrará al reino celestial o a Sion si está cegado por la riqueza. No se puede. Este es el título que le pusimos, pero ¿alguna vez ha escuchado la historia sobre el verdadero título? No. Yo pensé que le gustaría el título. Íbamos a llamarlo Nibley, no, el legado de Nibley. Yo tenía el modelo y lo invité a venir a mi casa y lo puse sobre la mesa. Él estaba con Phyllis y le dije, allí está el libro. Y pensé, no, que sería maravilloso, que él saltaría de gozo. Él simplemente dijo, oh, no, no puede hacer eso, no me gusta, no funcionará. Y le dije, ¿por qué no? Él dijo, bueno, en primer lugar, suena como si estuviera muerto, y no lo estoy. Por otra parte, el legado, ¿qué quiere decir eso? Por fin dije, te llamo mañana, y quizás podamos intercambiar ideas. Mientras tanto, hice unas investigaciones, y cuando lo llamé, pensé que podría convencerlo. Le dije, Hugh, está en el lomo del libro, está en la tapa, está en la sobrecubierta y en cada página. Y si lo cambiamos, nos costará $1,100. Y yo pensé que diría, está bien, puedes hacerlo. ¿Sabe lo que me dijo? El típico Nibley. Cámbialo y sácalo de mis regalias. Y me quedé boquiabierto y dije, Hugh, ¿tanto te importa este título? Y él dijo, no, me importa poco mis regalias. Nosotros hicimos unos cuantos viajes con mi padre allá por los bosques de Crater Lake y otros lugares. Él siempre se levantaba antes del amanecer y siempre nos contaba que había visto 2 o 3 osos. Obviamente nosotros nos reíamos de él porque él siempre decía que había visto unos osos, hasta que una mañana me levanté temprano y lo primero que vi fue un oso. Entonces suponemos que sí, que él sí había visto osos. Fui a Crater Lake porque vivíamos en Medford y siempre quise volver a Crater Lake. Y pasé 6 semanas o más allí y caminé por el bosque y en esos días todo era muy silvestre. No había calles ni nada, solo osos por todos lados. Muy ingenuo leí un libro y pensé que tenía que volver a la naturaleza y por eso creo que solo llevé una bolsa de trigo y pasas y viví de unas bayas rojas que me enfermaron terriblemente. Él exploró mucho por Crater Lake. Creo que él hasta nadó en aguas heladas para ir a una isla que había ahí. No sé por qué lo hizo, supongo porque disfrutaba hacerlo. Fuimos allá y pasamos un fin de semana en la playa, durmiendo en la arena y escuchando los ladridos de las focas durante toda la noche. Y paseamos por toda la costa y todo lo que él veía le hacía abrir la boca y comenzaba a hablar, sin importar de qué se tratase, si era un caracol o un tipo de ola o el color de la arena, no importaba. El abuelo Nibley solía ver solo los troncos de los árboles del bosque, y eso era todo para él. Él no disfrutaba de la plenitud de la tierra. Por ejemplo, en 1925, trabajé todo el verano para el aserradero Nibley, en Kronberg, California, cerca del río Feather. Trabajé con la motosierra. Tenía que echar estos pedazos de madera en esta máquina. Era un trabajo muy duro, 10 horas al día, 6 días a la semana. El propósito de esta motosierra era de amontonar todos los pedacitos de madera para luego quemarlos. Así que todo lo que no tenía forma cuadrada, del medio del tronco, se cortaba y se echaba en la motosierra para luego quemarlos. Esa máquina producía una gran montaña de madera que se quemaba día y noche.
Obviamente, hoy día eso valdría millones, toda aquella leña. Pero así se hacía, no se les ocurría guardarlo. Hacían todo esto para obtener dinero rápido. Solo los corazones de los secuoyas eran para hacer vigas de ferrocarril. Esta era una escena para ver, toda esa destrucción. Mataban para obtener lucro. Es una forma de asesinato, porque de alguna manera se les estaba quitando la vida a algo. Esta es una doctrina que no enfatizamos, pero nosotros creemos que todas las cosas que nos rodean son seres espirituales y que lo serán hasta después de la resurrección. Se nos dice eso. Sin embargo, estos negocios lo corrompen todo. Piensen en el principio de Mann, que dice, yo soy el maestro de este gran secreto, a fin de que yo pueda asesinar y obtener lucro. Pero estas cosas son para disfrutar y ser disfrutadas, ¿no? Así que, si uno ayuna, no va a saquear, no va a echar nada a perder, más bien, va a apreciar lo que tenga, va a disfrutar de la plenitud. Por supuesto, con corazones y semblantes alegres, porque no estamos cumpliendo con el propósito de la tierra si no hacemos esto. Y si consideramos las cosas por las que debemos estar agradecidos, enseguida nos daremos cuenta de las maravillas del mundo y de los encantos que nos rodean, los encantos de la naturaleza y los gustos de la carne que podemos disfrutar, el solo hecho de respirar, de beber. ¿Recuerda el maravilloso personaje en Thomas Mann? Pete Peppercorn, el riquísimo holandés que busca todo lo que puede traerle gusto y al fin llega a encontrar los sencillos dones de la vida y que disfrutaba más con un vaso de agua que de un vaso de vino costoso. ¿Entiende? Esto es sencillo, los nobles y sencillos dones de la vida. Pues uno encuentra gozo en estas cosas solo cuando está ayunando, solo cuando se aparta la mente de toda la basura, la porquería, las preocupaciones y puntos de vista que se tienen de sobre cómo nos vemos físicamente u otras cosas. Olvidamos todo esto cuando ayunamos, ¿no? Y así puedes disfrutar, así puedes empezar a disfrutar todo sobre ti mismo y de la situación, y eso llega a ser maravilloso, y así los cielos declaran la gloria de Dios. Y uno se da cuenta de eso solo cuando ayunamos, cuando apartamos nuestra mente de lo cotidiano. Me sucedió algo muy interesante cuando estaba en Berkeley durante mi año sabático. Estaba enseñando ahí y conocí a un estudiante, se llamaba Brown, un buen muchacho. Tenía un problema. Hay que tener en cuenta que hay muchos liberales en Berkeley. Me preguntó, ¿cómo puedo decirle a mis padres que creo en Dios? Y eso es lo que me dijo. Pero aquí no soy subversivo, o sea, puedo hacer lo que quiera porque lo puedo apoyar con las Escrituras. Aquí puedo citar las Escrituras libremente y lo voy a hacer. Es el único lugar donde no tengo que disculparme por hacerlo. Sin embargo, aun cuando uno está enseñando, el profesor no puede enseñarlo todo. Uno solo está ahí para ahorrarle tiempo. Es cuando uno comparte su testimonio cuando lo está haciendo. No les estamos obligando a creer o le estamos forzando a creer lo mismo que tú, pues eso sería una tontería. Así que, en otras palabras, nosotros los maestros estamos ahí para mostrarles para qué sirve compartir un testimonio y cómo puede afectar a otra persona. Lo mismo pasa con la palabra escrita. Conmueve a algunos en una manera muy profunda, y por supuesto a otros no les afecta nada, aunque algunas veces hay escritos que son un misterio en sí. Nadie entiende cómo ocurre. Escribir en sí es como dijo Galileo, el mecanismo más maravilloso que jamás se haya inventado. Dijo, ningún invento se acercará a la sofisticación y a las maravillas que hace la escritura. El transferir conocimiento, aun los matices más delicados del conocimiento, de los sentimientos y de la emoción a través de cualquier distancia en el espacio, esto supera la televisión o cualquier otro invento. Es maravilloso. Y el poder de hacer esto con 24 o 26 pequeños símbolos o diseños es todo lo necesario. Qué cosa más maravillosa es lo que el dedo del Señor nos ha proporcionado, ¿no? Sin embargo, para poder hacerlo, tienes que entender lo que está pasando. Tienes que leer entre las líneas para entender lo que estás leyendo o no entenderás nada. Lo conocí cuando estaba en la Universidad de California, en 1933. Él estaba estudiando para obtener un doctorado. No recuerdo qué estaba estudiando, seguro algo absurdo. Una cosa interesante sobre él es que le importaba un comino el obtener un título. Una universidad no es nada más que un lugar para presumir, y eso es lo que hacen. Todos conscientemente juegan un papel ahí. Todos buscan eminencia. Ese es su objetivo. Su objetivo es la eminencia. Para eso viven. Es como el predicamento del personaje de la obra Fausto, ¿no? En el primer acto, Fausto dice, yo soy médico, soy un invitado aquí. A mí me llaman el maestro, aún me llaman doctor, y aquí estoy, engañando a toda esta gente por todos estos años. Entonces Fausto, el hombre más culto del mundo, decide que no tiene nada mejor que hacer que suicidarse porque todo es una mentira, un gran engaño. Entonces es ahí cuando se une la universidad, la erudición y la teología. Y el resultado es que viene el diablo y hace su oferta.
Pero cuando la erudición se viste de la toga de autoridad, es por eso que ellos están vestidos con todas negras del falso sacerdocio, ¿entiende? El concepto de obtener una educación no existe. Ahora bien, educación se refiere al hecho de recibir una capacitación formal, y en eso sí existe un título final. Ahora, el recibir una educación no es absurdo, solo que hoy en día se ha convertido en algo político y de puro negocio. Eso es todo, y es algo que tenemos que hacer. Así que ese es el concepto de la educación, pero esa no es la fuente del aprendizaje del verdadero conocimiento, sino el evangelio de arrepentimiento, que es un arrepentimiento progresivo. Por lo tanto, te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre, desde ahora y para siempre. Eso es un arrepentimiento progresivo y sirve para darnos cuenta de dónde está nuestra debilidad, y eso es un proceso humillante que muchos no pueden aguantar. Es una revelación progresiva de tu propia ignorancia. Por ejemplo, el gran Scaliger, el mayor erudito que jamás haya vivido, estaba aprendiendo hebreo y se fue a un barrio bajo y los niños se burlaban de él y lo corregían ya que su hebreo no era muy bueno. Y los eruditos no le querían hablar, ya que se sentían indignados. Pero él estaba dispuesto a humillarse y a volverse como un niño pequeño. Pero al volverse como un niño, él se volvió menos serio y lo veían como tonto. Entonces, por este motivo, ellos no le hablaban, por el orgullo que tenían. Este orgullo es una tontería, pero siempre me di cuenta de eso porque como estudiantes tenemos la bendición de ser ignorantes, terriblemente ignorantes, y el maestro era... Uno afirma tener un doctorado, pero aún así todavía no sabemos nada. Pero desde ese momento empezamos a enseñar y a pontificar sin saber nada. No importa cuán enfocado uno esté o cuánto uno se haya especializado, uno pierde la mayoría de lo que sea porque ninguna persona tiene las mismas experiencias o reacciones que otros. Vemos cosas diferentes. Nuestro ver es selectivo y el mío también lo ha sido así. Escojo ciertas cosas y evito otras de una manera asombrosa. Pienso que si uno vive de una manera justa y tiene la mente abierta, y si se pide revelación con una mente abierta, uno recibirá pistas y revelaciones más fuertes que cualquier otra inspiración. A veces recibirán cosas muy fuertes. Algo que él tiene, y que yo daría lo que fuera por tener, es el don de la fe absoluta. Él lo tiene. Y esto no se puede adquirir. Uno lo tiene o no lo tiene. Él lo tiene y yo no. Nosotros solíamos hablar de esto en términos de Fausto. Si recuerda aquel famoso verso, Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Escucho bien el mensaje, pero no tengo la fe. ¿Usted siempre ha tenido un testimonio del Evangelio? Salvo un periodo muy corto cuando todo el mundo se derrumbó y fue muy deprimente, pero rápidamente todo volvió a la normalidad con un fuerte sonido. Me molestó mucho todas esas charlas acerca de la vida venidera, ya que yo no contaba con ninguna prueba. Pero un día recuerdo que subí el Monte Wilson, di un paseo por la nieve mientras lo meditaba y luego volví. Tuvimos una reunión en el barrio de Hollywood y el padre de Matthew Cowley fue el discursante esa noche, así que fui a conocer al hermano Cowley. Y en cuanto tomó mi mano me dijo que le gustaría darme una bendición. La bendición fue, creo que él sabía mis pensamientos, que el Señor me daría una respuesta inmediatamente. Dentro de una semana tuve un ataque de apendicitis y fuimos al antiguo hospital de los adventistas en Loma Linda para que me extirparan el apéndice. Según lo que entiendo, él se había tragado su lengua y en realidad hubo un momento en que lo declararon muerto. Y por supuesto que se dieron cuenta de lo que había sucedido y trabajaron frenéticamente para resucitarlo. Pero durante ese periodo, él tuvo una de esas experiencias de la vida después de la muerte, tal como las describe el Dr. Moody. Entonces de repente estoy cayendo como en un tubo y esta cosa me absorbe y luego salgo y caramba, ahora lo sé todo. Todo está ahí, todo lo que quería saber, qué maravilla. Después comencé a resolver problemas y todo y luego encontraron el desfibrilador. El médico me dijo que hablé con él durante toda la operación. Le dije que el hecho de que no me podía mover no significaba que no podía sentir, porque me dolía más de lo que podía describir. Fue algo real. Y le hablé todo el tiempo durante la operación y el doctor Winner me comentó que nunca había visto a alguien hacer tal cosa. Pero todo lo que quería era saber si había algo en el más allá. Y cuando salí de ahí, no conocí a nadie ni nada por el estilo, pero miré a mi alrededor y me di cuenta que no solo estaba en control de mis facultades, sino que podía hacer muchas cosas. Me sentía ligero como una pluma y listo para ir, ¿entiende? Pero más que nada me interesaban los problemas. Yo había perdido muchas clases de matemáticas y de otros temas. ¿Cómo podría sobrevivir? Pues en 5 minutos podía compensar todo aquello. Como dijo José Smith,
Si uno pudiera mirar por los cielos tan solo por 5 minutos, se olvidaría de todas las preocupaciones. Y eso fue un gran alivio para mí. Por eso no me tomo esta vida aquí tan en serio. Estamos aquí pasando el tiempo, siendo probados por nuestros valores y sobre todo haciendo las dos únicas cosas que deberíamos ser buenos haciendo: perdonar y arrepentirnos. Este es el Evangelio de arrepentimiento. Se nos dice que los ángeles envidian nuestra capacidad de perdonar y de arrepentirnos, porque no pueden hacer ninguna de las dos. Pero nadie es demasiado listo, nadie es demasiado valiente, fuerte, sabio. Se podría decir que todos somos tontos, ¿entiende? No somos nada de nada. Dios no nos prueba en estas cosas, sino con las cosas por las que los ángeles nos envidian. Si es que podemos perdonar y arrepentirnos. Entonces vamos, empecemos a arrepentirnos. Recuerdo claramente un día, él tenía un baúl grande lleno de cajas de zapatos donde guardaba sus notas. Y él las estaba mirando, archivando u organizándolas de alguna manera. Y mi madre le dijo, ¿qué rayos estás haciendo? Él le dijo, estoy preparándome para ir a la guerra. Y dijo eso antes que empezara la guerra. Pero él ya sabía lo que iba a pasar. Mi primera responsabilidad fue algo muy típico del ejército, se la voy a contar. Fue el día antes del Día de Acción de Gracias. Y yo estaba fregando los inodoros con un cepillo grande, con un cepillo de fregar. Estaba muy concentrado fregando estos urinarios hasta que vino un oficial y me dijo, venga conmigo y traiga el cepillo. Y me repetí a mí mismo, venga conmigo y traiga el cepillo. Fuimos a un cuarto donde había un montón de apio y lo estaban preparando para la cena de los oficiales. Me dijo, limpie estos apios. Y le dije, pero he estado limpiando los baños con este cepillo. No importa, me dijo, lo único que importa es que estén limpios y brillantes. Aquí estamos en el ejército. Entonces ahí estaba yo limpiando el apio para la cena de la fiesta de los oficiales, con el cepillo que había limpiado los inodoros. Y eso es tan típico del ejército. ¡Qué maravilla!, ¿sabe? El campamento Ritchie se construyó para entrenar soldados para el servicio de espionaje de la G2. Creo que nunca hubo más de 1,200 personas en el campamento. Nosotros estábamos en la misma clase de alemán. Ahí está Hugh Nibley en la tercera fila. Él es la segunda persona a la izquierda. Todos eran hombres famosos, muchos eran músicos, artistas, etc. Ahí fue donde conocí a Lucien. Yo pienso que en general yo era más optimista en cuanto al presidente y algo de lo que en realidad Hugh Nibley era. A menudo él era muy pesimista. Él consideraba que estábamos en los últimos días y que habría más desastres en el porvenir. Hugh Nibley decidió no ser interrogador. La idea de presionar a otros soldados que estaban bajo órdenes de no revelar información, a decir cosas que no debían decir, le parecía a él inmoral. Entonces, él entró en una sección llamada el orden de batalla, cuyo propósito era averiguar contra quién se estaba enfrentando cada batallón del ejército. Estos equipos debían acompañar solo a los grupos del ejército. Eso era lo más seguro que un oficial podría hacer, con una excepción. Luego, cuando estábamos en Londres, recibimos nuestra misión. Recuerdo que Wagner salió una noche, bajó del último piso en donde estaba la oficina de guerra británica y construyeron una estructura especial de madera porque les faltaba espacio. Entonces, estábamos en este oscuro pasillo esperando la decisión y entró Brown. Él era nuestro teniente y habló con un marcado acento alemán y entró para darnos nuestra misión. Lo mismo iba a hacer con los demás grupos. Pero nosotros fuimos los únicos que no iríamos como parte de un grupo de prueba del ejército, sino que iríamos como parte de la División 101 Aerotransportada, los primeros en llegar a Normandía. Había hombres que habían esperado 20 o 30 años para ir a una guerra. Estaban ansiosos por ir. Por eso esta era una guerra feliz, porque les daba la posibilidad de ser ascendidos rápidamente. Finalmente llegó la hora, la oportunidad de ser un héroe, la posibilidad de tener un alto rango y sobre todo era la hora de ver una batalla. Y sí hubo hombres y oficiales que se deleitaron con esta guerra porque era su carrera. Si hay algo que siempre me pregunté durante el tiempo en que estuve allá fue, ¿qué rayos estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy en esta situación? Me sentía como un observador. ¿Por qué me están mostrando todas estas cosas tan horribles? No las quería ver. Todo fue una porquería y todos estaban llorando porque sabían que lo que estábamos haciendo estaba mal. La gente lloraba, muchos lloraron.
Las lágrimas corrían por sus rostros debido al error que estábamos a punto de cometer. Fue algo muy triste, tan triste que casi no podía aguantarlo, solo el hecho de pensar que la gente era capaz de cometer tales atrocidades. Es una playa solitaria. Supongo que es un buen lugar para desembarcar, inesperado. Pero ellos lo sabían todo. Entonces cuando llegamos se preguntaron, un momento, ¿qué está pasando? ¿No iban a venir ayer? Ellos no tomaron en cuenta el tiempo y no pensaron que nosotros fuéramos lo suficientemente locos como para venir en un clima tan malo. Y tampoco no pensaron que pudiésemos llegar por tantos lados como lo hicimos. La verdad es que ellos no lo esperaban. Todas las historias que se cuentan de este día hablan sobre la confusión que existió por todos lados, tanto entre los enemigos como entre nosotros. Se dice que nunca hubo una tormenta como aquella desde el primer día de la Primera Guerra Mundial. Recuerdo claramente aquel día en que irrumpió la Primera Guerra Mundial. Yo tenía 4 años. Mi padre llegó y nos informó de todo y también recuerdo exactamente el día en que terminó la guerra. Durante esa época jugábamos a los soldaditos en el lodo cerca de casa. Y sentí lo mismo al encontrarme en medio del lodo francés. Hicimos nuestras operaciones, adiestramientos de batalla, defensas, todo como lo habíamos planeado. Pero ellos tenían fortificaciones romanas. También contaban con aquellos emplazamientos de armas que fueron construidos para la invasión de Napoleón. Y aquí estábamos nosotros usando las mismas cosas para luchar otra guerra, pero en el mismo lugar. No se hizo ningún adelanto desde el tiempo de los romanos. Fue lo mismo. Estoy convencido de que si he visto 1 o 2 guerras, tal vez podré ver hasta 3. No hemos aprendido nada. Y eso es lo que me impresionó más que nada, y por eso ni me emociono ni me pongo sentimental cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial. La primera palabra que se me viene a la cabeza es ridículo. Fue completamente ridículo, innecesario y tonto. Nunca debieron darle todo ese poder a Hitler. Afortunadamente estaba loco, y si no hubiera sido por eso, hubiera podido hacernos retroceder fácilmente. Pero todo esto fue ridículo, innecesario, inútil, tal como será la próxima guerra. Pasé todo un año preparándome para esta operación. Todo fue detenidamente planeado y yo me sabía todo a la perfección. Todo fue coordinado tan cuidadosamente, tal como dicen los detallados planes de la guerra nuclear. Esto sucederá y luego esto pasará y luego planearemos cómo controlarlo todo. Pues en esta ocasión no pudieron controlar nada. En primer lugar, no pudieron controlar el clima. No pudieron ir el día 5, así que tuvieron que hacerlo el día 6. Y esto destruyó todos los planes. Pero nos salvó la vida ya que los alemanes nos estaban esperando el día 5. Pero nada funcionó. Todo se estropeó. Muchos llegaron a la playa equivocada. No desembarcaron las cosas correctas. Todos llegaron tarde y etcétera. Hubo tanta confusión y no logramos lo que habíamos esperado. Entonces, esta idea de que teníamos todo cuidadosamente planeado y que teníamos la inteligencia para manejar o el poder de controlar las cosas es completamente absurdo. El hombre no es nada. Como dice el libro de Mormón, oh, cuán grande es la insignificancia de los hijos de los hombres. Y Moisés dijo, ahora sé que el hombre no es nada, cosa que yo nunca me había imaginado. Y Benjamín dice que el hombre es aún menos que el polvo de la tierra. O sea, debemos humillarnos y darnos cuenta de eso, pero no lo hacemos. Somos orgullosos, arrogantes, seguimos siéndolo. Tenemos el poder, la fuerza, podemos dar órdenes a la gente, y las cumplen. Especialmente hay gente en Washington que piensan que son muy fuertes. Pero ¿por qué somos tan ignorantes? ¿Por qué es Israel tan pequeño? ¿Por qué siempre las grandes soluciones que aceptamos son tan limitadas? Es porque no solo ellos lo querían así, sino que recuerden que Israel fue quien rechazó al Señor. En cada dispensación no lo buscan y fácilmente podrían hallarlo si lo buscaran. Las Escrituras nos dicen que Abraham fue el único que había buscado al Señor después de 10 generaciones. Y como dice en Abraham 2, tu siervo te buscó diligentemente, ahora te ha hallado. Entonces, como siempre, existen buenas y malas noticias. Siempre hay malas noticias, pero la buena es que está aquí, el Evangelio está aquí. Pero la mala noticia es que la gente no lo va a aceptar. Va a ser rechazado, y eso es todo. Pero hay muchos, empezando con Juan, que dijo, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿ve? Eso es lo importante. Eso es Israel, este peculiar pueblo que está separado y aislado del mundo. Dios les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios para entrar en una esfera completamente diferente, una vida totalmente diferente. ¿Y cuántos están dispuestos a hacer eso y cuántos son capaces de hacerlo? Dicen, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A Nibley le fascinan los ritos. O sea, él es un hombre que no solo investiga una cultura, sino que analiza sus ritos, R-I-T-O-S. Además, está convencido de que estos ritos están de alguna manera conectados a las ideas del templo y hasta con la fundación de la civilización. Egipto parece ser la capital o la sede que está relacionada con muchas otras culturas, tanto temporal como en el espacio. Los egipcios se dieron cuenta, tal como nosotros, de que la vida viene del sol.
La energía del sol nos llega como la sensación de la luz. Y si uno está en Egipto, entenderá que el sol domina el paisaje. La luz y la vida son literalmente inseparables. Eso es un hecho científico en nuestros días. La luz del mundo es la vida del mundo, tal como nos dicen las Escrituras. Aquí estamos en los misteriosos y oscuros pasillos debajo de los templos egipcios, pero aún aquí hay lugares de gozo y aquí encontramos símbolos de gozo. Aquí por el último paso hay un dibujo del sol al atardecer que envía sus rayos del cielo y, como dice, aún hasta los lugares oscuros. ¿Quién quiere caer en un mundo de tinieblas dejando todo eso atrás? Creo que solo los egipcios eran lo suficientemente sinceros para darse cuenta de que esa pregunta era fundamental en cuanto a nuestro propósito de la vida. El texto más viejo del mundo se encuentra aquí. Los primeros humanos no eran unos primitivos que hacían cosas sin sentido, que bailaban y practicaban canibalismo. Esto, aunque no lo crean, es una doctrina muy avanzada. Solo hay un texto más viejo y es el que viene de la piedra Shabaco. Bueno, este es el fin de nuestro viaje, pero sabemos que no es el fin. Tal como dice al fondo del pasillo, el sacerdote que canta ha venido para purificarse. Él ha venido aquí para ser purificado. Y luego empieza con un himno de loor y gozo. Onekef, Anekef, Wespin, Nanek, Él vive, Unis vive, Él no muere, Emtemef, no muere, Unis no muere, este Unis no muere, Ensekef, no fallece, en Jefef, él no está enterrado. Después de todo puede estar aquí, pero no está enterrado. Unis no está enterrado, y sigue y sigue. Y por fin llegamos al final. Por esto es claro que él ha recibido todas las ordenanzas. Le dicen, Pesher en Yektu, tú has caminado por los sagrados centros ceremoniales. Sé de eso porque escribí un artículo sobre aquello, pero no quiero hablar de esto. Finalmente dice, tú eres resucitado, terminado. Y eso demuestra el afán de los egipcios de usar palabras con varios significados. Las varias partes del cuerpo son de Atum, el dios creador, o todo es Atum. A los egipcios les encantaba jugar con palabras, y creo que Emtemet quiere decir completo o perfecto, y en este caso las piernas están restauradas, una descripción de su estado físico. Su rostro, su cabeza y aún hasta su lengua ya son perfectas. Entonces él ha resucitado, ahora está listo para salir y no tarda en marcharse. El positivismo de la ciencia moderna nos ha obsesionado con esta idea de que a los egipcios les invadía esta preocupación morbosa de la muerte, la penumbra y la tumba. Esta oscura imagen de la momia que asociamos con los egipcios está muy lejos de la realidad. La resurrección es el tema de los egipcios, no la muerte. Miren este hombre. Está con propósito y alegría, mirando hacia adelante. Las manos sobre su cabeza están levantadas en gesto Ka, el cual es el saludo del espíritu que está pasando a la existencia más alta, el cual es el Ka. Cuando uno entra en la presencia de un ser importante, tiene que levantar las manos para mostrar que no lleva armas. Y también para mostrar que uno no tiene ninguna mala intención y para demostrar confianza. Aquí él está entrando con confianza a la presencia del Padre. Siempre lo llama el Padre. A eso lo sigue el Jetum, o el abrazo. Y luego lo abraza y se convierte en su hijo. Tengo amigos que dicen que no solo no creen en tales tonterías, pero tampoco creen que yo crea en estas cosas. Me dicen, no es posible que creas una cosa tan ridícula. Tales cosas son absurdas y antiguas. Pero yo creo que no estamos lejos de estas cosas, especialmente cuando es algo que nos fascina. ¿Qué es lo que más queremos? ¿Qué hombre no daría todo por tener una vida completa, o sea, una vida abundante, aún la vida eterna? ¿Cuál es el mayor don? Es la vida eterna, pero muchos dicen que no hay tal cosa. Bueno, ellos dicen eso, pero están fascinados con la idea de la vida eterna. Si hay posibilidad de tenerla, uno hará todo lo necesario. Creo que es importante que tengamos estos registros y que los repasemos para entender la vida mejor. ¿Qué debemos buscar en estos registros? Primer Nefi termina con cuatro cosas que nunca debemos buscar. La primera es la ganancia, la segunda es el poder, la tercera es la popularidad y la cuarta, las lujurias de la carne. Todas estas cosas van juntas y son las cosas que todos buscamos y son nuestros objetivos. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles deberían ser nuestros objetivos? Pues Abraham, en el versículo 2, dice lo que él buscaba y deseaba. Dice que él buscaba mayor felicidad, paz y reposo para él. Buscaba las bendiciones de los padres y el derecho al cual él debía ser ordenado a fin de administrarlas, habiendo sido él mismo seguidor de la rectitud. Obviamente él nos da un ejemplo, pero hay que recordar que estamos hablando de cosas sagradas.
Cuando las mencionamos hay que hacerlo en el momento apropiado. No podemos tratar estas cosas ligeramente. Hay que tomarlas en serio. Hay que entender que el gran énfasis del pueblo de Israel es que es un pueblo sagrado y apartado. La palabra peculiar, sigil, es la que ellos usan y que se asemeja mucho a la palabra latín, sigil, que quiere decir ser sellado. El Señor usa las expresiones un pueblo sellado, peculiar, apartado y reservado para describir a Israel, pues uno debe ir aprendiendo tanto como pueda, debe ir creciendo para sacar el conocimiento de todas las épocas del mundo, y el conocimiento es limitado para aquellas personas que lo reciban. En todos los monumentos egipcios el rey tiene que seguir una cosa: mat, rectitud, mat, justicia, equidad, honor, un orden social estable, y todas las cosas como deben ser. Se podría decir que el Hijo amado es el único que tiene las dos cosas más importantes. Él está lleno de gracia y verdad. La verdad no se relaciona con cosas falsas y la gracia no se relaciona con nada negativo, como el egoísmo, la mala intención, la conspiración, el aprovecharse de otros, los ascensos injustos, el poder y todo eso. La gracia es lo opuesto a todas estas cosas, es caris. Nuestra palabra animar es semejante a esto. También la palabra griega caris latin gracia, que quiere decir gracias, o sea, un regalo gratis, un regalo por el cual no pides nada a cambio. Es lo que uno siente cuando regala cosas a sus hijos. Uno lo hace no por lo que ellos puedan hacer por él, sino porque los ama, ¿entiende? Entonces la gracia es, pues existe la tendencia de volver a las nuevas traducciones, las cuales tratan del amor y son correctas. Entonces la gracia y la verdad. Abraham dice desde el principio que él mismo era seguidor de la rectitud. La rectitud es desear también ser poseedor de gran conocimiento. Él siempre quiso poseer conocimiento y luego también quiso poseer un conocimiento mayor. Aquí es donde nos distinguimos, ¿entiende? En estos días hemos perdido el interés por el conocimiento, lo cual es algo muy interesante. Queremos poder, reconocimiento y cosas por el estilo, pero el conocimiento por sí mismo no nos llama la atención. Me sorprende cuántos estudiantes me dicen, no nos diga algo que no sepamos. Algunos se me acercan y me dicen, hermano Nibley, yo nunca había escuchado de esto antes. Y yo les digo, claro que no, por eso están aquí, porque no saben de estas cosas. Pero no, ellos quieren que les comparta el mismo testimonio. Deseando también ser el poseedor de gran conocimiento y ser un seguidor más fiel de la rectitud. Fíjese, este es el evangelio del arrepentimiento. El querer ser un seguidor más fiel quiere decir que no había hecho lo suficiente para hacerlo. Nunca hacemos lo suficiente, tal como el hombre Adán, que siempre está buscando más luz y verdad, o luz y conocimiento. Abraham no solo tuvo que compartir sus conocimientos con los egipcios, sino que tuvo que adquirir conocimiento de ellos. Egipto era el centro intelectual y espiritual en aquellos tiempos. Abraham tuvo que entrar en este mundo porque él era el padre de los fieles, y por él el evangelio se extendería por todo el mundo. Él tuvo que conocer el mundo y el mejor lugar para empezar era Egipto. Entonces lo hizo y nosotros tenemos que hacer algo semejante. Gracias a la prolongada sequía de aquellos días, del cual testifica la diferente literatura, los ritos religiosos se habían degenerado y se convirtieron en ritos de naturaleza desesperada y sangrienta para traer la lluvia, para que volviera la prosperidad de la tierra y sucesivamente. Fue una época de hambre. Durante toda la historia de Abraham hubo muchas plagas y hambre por las cuales culparon a Abraham. Abraham se hizo muy impopular. Y por eso decidieron que Abraham sería un sustituto ideal para que tomara el puesto del rey en los sacrificios. El rey era responsable tanto de la prosperidad y la fertilidad de la tierra como de la victoria del ejército. Cuando estas cosas fallaban, ellos debían matar al rey, y aun si no fallaban, el rey debía ser sacrificado cada 30 años durante la fiesta del Sed para renovar su fuerza. Pero el rey encontró un suplente, y hay mucho que decir sobre estos sustitutos. Se nos dice que inclusive Abraham pasó por este rito, pero que fue rescatado por un ángel en el último momento por medio de un terremoto. En cuanto el ángel lo rescató, lo llevó hasta los cielos donde le mostró una imagen. El ángel dibujó todo en este bosquejo, y se dirigió a Abraham y le dijo, cuando vuelvas a la tierra, haz una copia de esto. Pues le mostró este diagrama del cosmos, y se parece mucho a nuestros facsímiles, y por supuesto lo vemos como el ojo del Hefesto. El faraón juntó a toda su corte de 365 nobles para que trajeran a sus hijos a la corte, donde Abraham se sentó en el trono y les enseñó sobre el sol y las estrellas. Aquí está el facsímil número 3, donde Abraham está sentado en el trono de Faraón, hablando del firmamento. Ahora aquí hay algo muy interesante. La figura en el trono es Osiris.
Por supuesto que es Osiris. Tiene que ser él. Abraham tiene que haber sido Osiris. Y él es el rey, pero todo comienza con la primera figura. Osiris está tumbado en el altar y grita, rescátame, sálvame. Cuando alcanza las profundidades, él gritó y el ángel del Señor vino para salvarle. Él es Horus, y como ven, él es el halcón Horus. El hijo de Osiris es Horus, y Horus viene en forma de halcón, y lo rescata y lo lleva por los cielos. Y antes de que uno reciba el trono más alto, uno debe hacer este viaje por el universo para ver todo, y al final uno toma su trono. Entonces esto es lo que uno hará para al final obtener su gloria. Entonces este es el tema y la secuencia de la perla de gran precio. Entonces 1, 2 y 3, en ese orden. En el gran templo de Dendera, al ir al techo, uno encuentra el cuarto de la resurrección. Aquí encontramos eso del mito de Osiris. El sacrificio, la revelación del cosmos y finalmente la coronación. Empieza con el drama de la expiación o la muerte expiatoria de Osiris. Pero aquí el halcón lo restaura. Aquí se ve que en vez de estar en el altar, él es el disco que se levanta, no el disco solar, sino es el Jépero, que significa que cambia su forma, preservando su identidad, pero transformando su forma, levantándose. Eso es el símbolo de la transformación y ascensión, ambos. Tiene que levantarse, tiene que hacer un viaje astral. Estas son figuras astrales. Hay estrellas esparcidas por aquí, como verá, y aquí está el rey, quien se está pasando por los cielos con el cabil entre sus cuernos. Probablemente esa es la constelación de Tauro, pero como verá hay dos naves celestiales tal como las hay en la inscripción. Estas representan el pasar por los cielos. Uno tiene que entender esta parte porque va mano a mano con el significado del altar. El facsímil número 2 debería ir de la mano con el facsímil número 1. No se puede separar las funciones cósmicas de la resurrección y del entierro. Entonces, cuando hacemos la transición de esta vida a la otra, pasamos por el cosmos. Aquí él pasa de una vida a la otra, él pasa por el universo, y eso es el registro que nos han dejado. Si nos damos cuenta, estos son los signos del zodiaco. Aquí está el carnero, el toro y los gemelos celestiales. Pero en este contexto de resucitar y pasar por los cielos, son muy conscientes del cosmos, conscientes de todo el cosmos. Y si se dan cuenta, aquí, de las dos naves que están frente a frente, la nave Munsik y la nave Mestatek, la nave de la mañana y la de la noche, en el sentido de tiempo. Entonces aquí tenemos los motivos de la inscripción. ¿Entre qué? Entre el facsímil 1 y el facsímil 2. El siguiente es el facsímil 3 de la coronación. Ahora estamos saliendo del pasillo que sale del salón celestial, el paso entre los reinos, más el paso por el cosmos hacia la coronación, digamos al facsímil 3. Esto es el rey sentado en su trono con todas estas figuras típicas de coronación, celebrándole, invistiéndole con lo que necesita. Después de pasar por los cosmos, nuestro héroe, sea Abraham o quien sea, ahora se sienta en el trono del faraón y está investido con su poder. Fíjense en lo que tiene en la mano. Por supuesto, es la insignia de la justicia y el juicio, el flagelo y el cayado, y lo aclaman como el rey viviente. Estos son los misterios de Osiris. Como ven, aquí ellos les enseñan e incluyen el misterio más grande de todos, que se trata de la vida después de la muerte, y eso es lo que quieren saber. La idea principal es hacer conexiones, o sea, de entrar a un nuevo entendimiento de las ordenanzas del templo, que nos ayudan a entender la vida eterna de otra manera. Y el mundo no entenderá estas cosas. Y si uno intenta explicar estas cosas con una perspectiva terrestre, como si pertenecieran a este mundo, entonces no va a tener sentido. Pero hay que entender que somos capaces de entender el universo. Hemos sido muy cerrados en este aspecto, y José Smith tuvo la mente tan amplia como la eternidad, y nos presentó todas estas cosas e inmediatamente nuestra primera reacción fue la de estremecernos y de decir, volvamos a la doctrina básica del diezmo y de la palabra de sabiduría, como si eso fuera todo. Es un misterio porque es desconocido para el mundo a nuestro alrededor. En ese sentido es un misterio, pero no debería serlo. Todos somos capaces de profundizar hasta donde queramos, porque todo depende de uno mismo. Hasta el momento todos estamos calificados para ser Osiris.
Tenemos que hacer las obras de Abraham, como dice específicamente Doctrina y Convenios, o sea, sacrificar aún nuestra vida si es necesario. Abraham estuvo dispuesto a hacer eso y algún día todos tendremos la oportunidad de demostrar nuestra voluntad de hacer lo mismo. Recordemos que las Escrituras nos dicen que Abraham fue probado al máximo, hasta el extremo, como dice Doctrina y Convenios, y a menos que uno esté dispuesto a sacrificarlo todo, no podrá obtener la vida eterna. No es algo barato que podemos comprar. Estas son las grandes bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, y las tenemos que comprar, aún con nuestra vida. Como dice la historia, Abraham estaba sentado frente a su tienda en las llanuras de Momur durante un caluroso día. Uno tiene que entender que este fue un día muy caluroso, tan caluroso como el aliento del Gehennim, como el aliento del infierno. Y eso nos ayuda a entender cómo era el paisaje con el calor, la arena y la desolación completa. Por eso Abraham estaba preocupado de que hubiera algún forastero perdido por el desierto. Él pensaba que alguien se pudo haber perdido y que estaría muriendo por el terrible tiempo. Entonces mandó a su fiel siervo Eleazar a buscar por todas partes. Volvió y dijo, no puedo encontrar a nadie. Abraham, aún preocupado, dijo, es posible que haya alguien allí. Así lo sentía. Entonces él mismo salió para averiguar. Ahora, hay que entender que en aquel entonces Abraham estaba enfermo y muy viejo. Sin embargo, salió a este infierno y buscó, pero no encontró a nadie. Al final del día volvió agotado a su tienda. Al acercarse a la tienda se encontró con 3 desconocidos. Y con otros 2, ya que el Señor viene con 2 consejeros, por decirlo de alguna manera. Abraham se postró al suelo para adorarlo y luego el Señor le regaló a Isaac como galardón por lo que había hecho. Es increíble. Es una historia conmovedora. Abraham había salido para salvar a su prójimo del polvoriento infierno. Y aún Eleazar no pudo encontrar a nadie. Pero él se dijo, creo que puedo hallar a alguien. Pues él sí encontró algo. Encontró la respuesta a sus oraciones de toda la vida. A su hijo Isaac. Qué historia más hermosa. Sin embargo, el deseo de Abraham es que, por su linaje, toda la humanidad será bendecida. Este Abraham, que domina como un coloso, es cada persona, y es así como todos deben ser. En este mundo recuerden lo que el Señor le prometió a sus apóstoles. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.